Tardes a todos, gracias por reunirse. Estamos en el Café Tecnológico. Hoy normalmente lo hacemos los viernes, hoy por la disponibilidad de nuestros invitados lo estamos haciendo incluso un día feriado, así que tienen quíntuple mérito por unirse hoy. Muchas gracias. Eh, el tema de hoy es bastante interesante y complejo, la verdad, y tiene que ver con pensar en la localización con elementos accesibles, ¿no? ¿Cómo hacer para que el material que nosotros vayamos a generar contemple algunos aspectos de accesibilidad que ya vamos a ver porque nos van a mostrar acá nuestros expertos? A veces con cositas muy sencillas podemos realmente hacerle la vida mucho más fácil a un montón de gente y eso le agrega un gran valor al trabajo que vamos a entregar. En particular me parece que puede ser muy interesante para ustedes tenerlo en cuenta incluso como un servicio para prestar. Muchas veces se requiere chequear la accesibilidad de algunas cosas y me parece que es un campo que tiene potencial y que puede ser muy interesante. Así que bueno, hoy nos visitan el director y fundador del Laboratorio de Tecnologías Inclusivas, Freddy Restrepo, y un miembro fundador, diría yo, que es Nicolás, ambos matemáticos, pero justamente la forma en que pensamos por qué invitar a dos matemáticos es que en realidad ellos trabajan con elementos que son altamente visuales, porque una fórmula matemática, incluso sin saber mucha matemática, ustedes piensen en 2 más 4. Esa simbología tiene un montón de significado asociado, em, que bueno, justamente se transmite a través de lo visual. Uno ve el más y ya sabe de qué está hablando. Ve un número que adelante tiene una rayita y piensa que es un número negativo, que es una resta, ¿sí? Entonces todos esos elementos son altamente visuales y son muy difíciles de transmitir. Y Freddy ha estado muchísimo tiempo dando apoyo a los alumnos de las carreras de FAMAF, de las ciencias duras. Em, entonces, bueno, a partir de ahí, él organizó el grupo de alumnos y de otros tutores en lo que hoy es el Laboratorio de Tecnologías Inclusivas, y Nico lo acompañó y es una de las personas más hábiles que conozco en cuestiones tecnológicas. Así que la verdad es que para mí es un placer, un honor tenerlos acá. Y bueno, ahora les cedo el lugar para que ustedes chicos arranquen y cualquier cosa me avisan. Yo voy a apagar la cámara. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Paula ya nos ha invitado en algunas otras oportunidades a la Facultad de Lenguas y hemos compartido un poco estas experiencias que surgen en el fragor del cursado de clases. Gracias a las políticas de una universidad pública y restricta, eh, todos como docentes nos encontramos en algún momento con un estudiante muy singular que necesita contenidos y materiales diferenciados. Se vuelve una singularidad dentro de lo que uno entendería como la normativa o la forma natural de dar clase. Y ahí es donde viene el llamado fascinante que este siglo nos ofrece de responder. ¿Cómo respondemos como docentes? Con herramientas metodológicas, pedagógicas, para no dejar afuera a ese estudiante que presenta o reclama una singularidad que puede, en este caso, será una discapacidad visual o un texto intermediado por un lector de pantalla, como puede ser cualquier otra discapacidad o cualquier otra singularidad. Voy a sacar esa palabra y voy a hablar de singularidades, ahora que amerita, digámoslo así. ¿Cómo atendemos esas singularidades que se nos presentan ante un siglo XXI que ya no se siente cómodo con la estandarización? Esa es un poco la tensión que aparece aquí, quisiéramos compartirlo. Como bien lo dijo Paula, este laboratorio, el LABIN, como lo hacemos llamar, es un grupo autogestivo que apareció con la necesidad de justamente brindar acompañamiento y hacerle el aguante a estudiantes que realmente quieren de la vida universitaria un futuro real, funcional, y cómo hacer realidad ese proceso
Y bueno, Nicolás y yo hemos venido trabajando como fundadores en este movimiento. Por favor, Nicolás, te cedo la palabra para que te presentes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Paula de nuevo por acogernos en la Facultad de Lenguas. Y bueno, como mencionaba Freddy, veníamos a hablar un poco sobre nuestra experiencia en el campo de la digitalización y creación de textos accesibles. Vamos a acotar un poco nuestra charla a cuestiones textuales, a cuestiones de matemática, porque sabemos que la accesibilidad es un campo que se presta para muchísimas cosas, pero bueno, básicamente en nuestro abordaje, el abordaje que hemos hecho desde la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, ha sido hacia textos matemáticos y de computación, en los que hemos tratado de desarrollar algunas pautas que puedan implementarse para la elaboración de textos accesibles. Y bueno, en esta especie de dialéctica que hemos abierto a partir del contacto con otros estudiantes en situación de discapacidad, ciegos, comprendimos la importante necesidad que teníamos de empezar a revisionar las pautas que existían para hacer accesibles algunos textos, así como lo perentorio de encontrarnos con las personas que iban a utilizar estos textos y ver si efectivamente resultaban útiles para cumplimentar los requisitos de estudio y de cursado, cosa que hasta este momento es algo que no está presente. Entonces, bueno, al darnos cuenta de ello es que tomamos conciencia de lo mucho que hay para trabajar en este ámbito y de lo importante que es entender, escuchar la voz de aquella persona que va a estar del otro lado. Si se quiere, nosotros lo quisimos expresar acá como una especie de producto, que es el texto digitalizado, accesibilizado, y hay un editor de este texto y hay un consumidor de este texto. Entonces, ¿cuál es la importancia que le damos acá a la palabra del consumidor y a la devolución del consumidor para que este texto de verdad sea accesible y usable por el mismo, en lugar de ser solamente una ilusión o una fantasmagoría de usable o accesible? Yo quisiera de pronto aportar algo, un poco de nuestra historia. Nicolás y yo nos conocemos desde el 2015 en la Facultad AMAC, en la Facultad de Física, Astronomía, Matemática y Computación, como docente y profesor. Y gracias a las facilidades que tenía Nicolás con la tecnología, se resolvió muy fácilmente el poder transmitir contenidos y saberes a través del lector de pantalla. Ya les vamos a contar un poco, no sé si el público conoce cómo es el lector de pantalla, pero es en el 2017 que ingresan a FAMAF tres estudiantes ciegos que se manejan solo con el lector de pantalla, y el desafío era que no tenían tanta versatilidad ni con el lector de pantalla, ni con las tecnologías, ni con las computadoras. Entonces aparece el llamado como docentes, también aparece, se moviliza la misma facultad para responder un poco a estas necesidades y cómo acercarles un material que les sea significativo para que ellos pudieran estudiar en su momento. Así es como empieza el laboratorio, entendiendo que
que hasta ahora no hay leyes en el sentido de nadie sabe o no está claro cuáles son las mejores plataformas, cuáles son los protocolos, es más, ni siquiera cuáles son los software o sistemas que nos permiten resolver la brecha entre el material en PDF que cualquiera puede leer de manera visual y llevarlo a un lector de pantalla o transversalizar esos contenidos a un lector de pantalla. Uno siempre tiene la imagen, y es muy frecuente que no tenga la imagen europea de traer un dispositivo, un software que resuelva el problema, lo verbalice. Hay dispositivos que tratan de hacer eso, pero en general son costosos. Implementarlos con la tecnología que está al alcance eleva también los costos y se vuelven en sí mismos ya inaccesibles por una cuestión de costos, una cuestión de los saberes previos que tiene que tener un estudiante o una persona para poderse manejar con esos dispositivos. Y bueno, el costo de memoria, de memoria RAM, la velocidad de la computadora para que no se tilde cuando estás haciendo varias funciones desde tu computadora. Así que en el 2017 aparece esta motivación de juntarnos, tanto consumidor como aquel que genera los contenidos, y empezar a hacer un diálogo constante. Y ahí aparece, podríamos esgrimir esta frase de nada de nosotros o nada para nosotros sin nosotros, que es una de las banderas o frases que la comunidad, que se usa mucho en la comunidad para la accesibilidad o la búsqueda de la accesibilidad. Entonces, en este diálogo entre el usuario que nos podría decir, mira, esta forma de resolver el problema, que para vos es muy cómoda, generando contenidos, para mí es imposible, es un dolor de cabeza, y en este diálogo constante de poder, la imagen que queremos brindar aquí es que hay una tensión muy fuerte, muy fuerte entre el que genera los contenidos y el que consume esos contenidos. Y la tensión muy fuerte es que muchos de los contenidos que generamos, las instituciones o cuando seguimos los protocolos de accesibilidad, reclaman que nuestro usuario tenga conocimientos técnicos, tenga una supercomputadora, tenga un supercelular y una cantidad de superlativos, tanto en capacitación, alfabetización, comprensión, que ya en sí mismo se vuelve muy idónea o se vuelve imposible el proceso de transmisión de información. Entonces, mucho de eso es lo que caracteriza a nuestro grupo, nuestro grupo autogestivo de estudiantes, profesores, docentes, no docentes, que nos juntamos alrededor de una situación, y es cómo acompañar de manera real para que un estudiante apruebe el examen que tiene que rendir en 2 semanas. No es en 3 años, no es en 9 años, no, es en 2 semanas. ¿Qué hacemos? Si no tenemos tiempo, ni los dineros, ni los recursos, o empezar a evaluar, que eso es uno de nuestros primeros pasos, empezar a evaluar cuáles son los recursos que tenemos todos a la mano y construir con esos recursos, que pueden llegar a ser muy precarios, que pueden llegar a ser poco idóneos, es cierto, pero ¿cómo construimos desde ahí? Acotando un poco nuestro trabajo para compartirles el día de hoy, vamos a hacer focos en textos digitales. La imagen o el evento más cotidiano, que ya les vamos a presentar un par de ejemplos concretos, es, imagínense el escenario de aula de clase, que es en el que nosotros nos desenvolvemos. El docente genera un contenido en PDF o genera unas diapositivas, y ahora, ¿cómo hacemos que esas diapositivas le sean accesibles a un estudiante que podría ser o no ser ciego, que podría tener dificultades de visión o no tenerlas? Nuestra forma más cómoda de referirnos es aquel estudiante que se maneja con un lector de pantalla. Entonces, ¿cómo cambiamos de paradigma para que esos contenidos que tienen un público objetivo puedan acceder a ellos, teniendo en cuenta ahora una nueva lógica, y es que no se lee de corrido y que todas las normas, nosotros hemos edificado la transmisión de información en un texto escrito, ahora se ven dobladas, vulneradas, porque ahora están transversalizadas por un nuevo elemento que es un verbalizador electrónico computacional, que ya se los vamos a presentar en un rato, que se llama, nosotros particularmente vamos a hablar de el NVDA. Hay otro tipo de estrategias que sabemos usar en las aulas de clase, que es la verbalización del mismo material. Entonces, acotando un poquito,
hay muchas estrategias, o uno recurre a ciertas estrategias. Una de ellas, que está muy en boga, está muy a la mano, es el verbalizar los textos. Ya de pronto le podemos preguntar a Nicolás cuáles son las limitantes y las facultades que tiene verbalizar un texto. Particularmente cuando se trata de contenidos matemáticos, es muy costoso el proceso, costoso en el sentido de que el estudiante tiene muchas dificultades para poder transitar ese audio. Luego tendríamos como material idóneo el poder pasar todo a braille, que sería lo más idóneo, pero también hay muchos impedimentos. Uno de ellos que se presentaría al toque sería lo volumétrico de los contenidos, que es de pronto una de las resistencias que tienen las instituciones para editar material o contenidos en braille. Y la otra es que sobre todo en textos matemáticos reclamarías una configuración, si se quiere decir así, de la simbología braille, que no todos los usuarios conocen, no todas las personas que conocen braille conocen el braille matemático, para dejarlo en términos más claros. No obstante, no todas las personas que se manejan con un lector de pantalla conocen braille, porque hay muchas razones por las que una persona puede estar manejándose con un lector de pantalla. Una es que tiene baja visión, dos, en una edad madura pierde la visión por un accidente o por cualquier situación atípica y no necesariamente conoce braille, y después de cierta edad es complicado aprender hay una resistencia grande hacia el braille. También por decisión propia, hay muchas personas que deciden no aprender braille, y bueno, esto hace que el braille se vuelva una opción cada vez menos apetecida o menos inviable para un consumidor y una persona que genera contenidos. Y vuelvo y repito, la alta complejidad de tener que aprender lo que uno llamaría código matemático unificado, y ya de pronto Nicolás nos podría contar un poco de esos pormenores. He mencionado hasta ahora dos o tres. Uno sería verbalizar de manera oral el documento. Repito, la puesta en escena sería un docente genera un PDF o genera un documento escrito. Ya les voy a presentar uno para que se hagan una idea concreta. Les voy a presentar uno para que no quede así tan abstracto. Aquí sería. Si hay preguntas o consultas, por favor, siéntanse en libertad de hacerlas. Este es un pequeño ejemplo que hemos presentado para ustedes, trabajo práctico para ejemplificar algunas herramientas de edición accesible que facilitan el estudio de documentos con lector de pantalla. No queremos dar una cátedra de cómo se edita un material y sobre todo material matemático, eso no es lo que queremos hacer aquí. Lo que Paula nos invita es a compartirles a ustedes algunos tips, algunos trucos que nosotros sabemos usar. Sabemos que a una persona que está transitando un texto le alivian el tránsito, deja de ser tortuoso, un llorar y crujir de dientes y se convierte en algo un poquito más ameno, que es un poco lo que uno quiere. Este puede ser un texto cotidiano para un estudiante de un profesorado, una licenciatura en matemáticas, una ingeniería. Hay una definición, fíjense que esta definición tiene un supraíndice, pero este supraíndice nos habla de un pie de nota. Hay texto subrayado, hay imágenes, luego hay unos ejercicios indizados, luego vuelven a haber imágenes donde el docente vuelca información sobre esa imagen y en función de esa imagen, el docente que revela unas figuras, esas figuras revelan unos números que se llaman figurados, y el docente pide que se llenen los espacios de esta imagen. Esta es una actividad muy cotidiana. Luego hay una anotación, esa anotación un poquito más matemática revela algo que no es muy cómodo, que son los infraíndices. Y bueno, aquí ya se torna un poquito más matemático. Si notan, aquí hay unos símbolos, un cuantificador, una letra rarita que hace referencia a un conjunto numérico. Este podría ser un texto que se podría encontrar cualquier estudiante de una licenciatura en matemáticas o de un profesorado. Es más, se la podría encontrar hasta en el secundario. Es un tema que creo que puede ser afín a todos y muy sugestivo, muy lindo también, porque justamente el gran potencial de un número figurado es su capacidad de poder asociar una figura geométrica
Y bueno, y ahí es donde toda la praxis de una figura geométrica transferida al concepto de cantidad, y el concepto de cantidad nos lleva al concepto de secuencia, y el concepto de secuencia nos habla de fórmulas matemáticas. Esta sería la invitación. La pregunta clave es cómo hacemos nosotros para que esto sea transitado por un estudiante. No sé si se lo alcanzan a imaginar, no sé si tienen dudas en este momento, para darle la palabra a Nicolás. Si Yo tienen quiero dudas, hacer un comentario. Adelante. Me gustaría que pensemos, porque no, los que estamos acá no se asusten, que esto no va sobre la matemática, como dijo Freddy. La idea sería que ustedes piensen en ese texto, por ejemplo, al momento de traducirlo, porque seguramente puede ser un texto que yo, de hecho, para uno de los programas de prácticas profesionales de lenguas, en un momento pedí que traduzcan un libro de matemática para primer año, que estaba en inglés nada más. Entonces los chicos, haciendo su práctica, lo tradujeron al español, tradujeron varios capítulos importantes del libro, no todo el libro. Entonces la idea de todos estos ejemplos que vamos a ver es que traten de traspolarlo a un encargo que ustedes podrían tener al momento de traducir este tipo de textos. Es muy común que ustedes reciban un PDF, es muy común que haya imágenes en los encargos que tienen, entonces por ahí no perdamos el foco, que esto no va sobre matemática, sino que va sobre cómo yo trabajaría un texto de manera que quede lo más accesible posible, ¿sí? O incluso recomendarle al cliente que me mande este PDF con algunas cositas que van a mostrar los chicos, y advertirle, a lo mejor como parte de nuestro servicio, agregarle el valor de decir, mire, yo acá lo he traducido, pero bueno, si esto sé que debería ser accesible, o si quiere que sea más accesible, podría cambiar esto y aquello. Tratemos como de pensarlo desde ese lugar, ¿sí? Y ahora sí, Nico, ya te dejo que nos cuentes cómo es tu entorno de trabajo y Sí. cómo trabajarías vos con este texto, que es el NVDA, cómo se escucha, porque yo de fondo ya he escuchado, no sé si los otros se han dado cuenta. Perfecto. Gracias, Pablo. Ahora, bueno, sí, que nadie se asuste, no vamos a hablar mucho de matemática. Pero esta cuestión es interesante. A ver, Freddy planteó varias preguntas. Una de ellas es referida a la verbalización. Un lector de pantallas es un software, una aplicación que es compatible con algún sistema operativo, ya sea de PC o de celular, que permite cierta interacción con el contenido, con la información que nos ofrece el dispositivo, vía un sintetizador de voz, es decir, una verbalización de la pantalla que está mostrando, que está diciendo en voz alta qué es lo que aparece en la pantalla, ¿sí? Bien, basados en esto, podríamos comprender, y de hecho es algo que comprendimos desde el comienzo, que cualquier texto, bueno, en particular este texto matemático, que aparece en pantalla con cualquier texto, va a estar siempre mediado por algo. Ya sea que alguien venga y te lo lea, se sienta con vos y te grabe un audio o te mande un audio, que fuere, grabándote lo que él está leyendo, o que este texto lo podamos leer con un lector de pantalla, va a estar mediado por una oralidad. Esto es lo que tiene el utilizar métodos digitales versus el braille, por ejemplo, que no estaría mediado por esa oralidad. Bien. Otra cosa a tener en cuenta. ¿Por qué se hace indispensable la pregunta sobre la digitalización de textos, siendo que hay textos que, por ejemplo, no tendrían a priori una gran dificultad?
Por ejemplo, yo tengo un cuento, y en el cuento, ¿qué dificultad va a haber si yo digitalizo esas palabras y el lector de pantalla que use cualquier persona, usuaria de este programa, lo puede leer, se puede aproximar a él? En efecto, no habría una dificultad a priori, pero sacamos este ejemplo de la matemática porque queremos destacar que, como decía Paula al comienzo de la charla, hay un elemento fuertemente visual dentro de la composición de textos matemáticos que dan sentido, otorgan sentido a una gran cantidad de elementos. Bien, dentro de este paradigma, si volvemos al cuento, a la novela, a lo que fuere, incluso al texto filosófico o a cualquier texto literario, nos encontramos con que hay elementos gráficos y visuales, disposiciones del mismo texto que nos están dando pautas. Por poner un ejemplo muy simple, la paginación, o sea, el número de página. Otro, la sangría, que nos da la idea de inicio y término de un párrafo, que nos permite capturar ideas centrales o localizar ideas centrales. Los encabezamientos o centrados, que nos permiten dar cuenta de secciones, capítulos, subsecciones. Las viñetas y rayas al pie de página, que nos ayudan a ver dónde están las notas a un pie de página. Todos estos son elementos que van más allá del contenido mismo, el contenido per se, pero sí que hacen a cómo expreso, cómo manifiesto el contenido. Bueno, en el equivalente de una clase en matemática, esto podría ser un título en un pizarrón, abajo definición y luego ejemplos gráficos. Y después, bueno, notas que pueda hacer el profesor. Ahora, estos elementos visuales, que son visuales porque son de disposición espacial del texto, ¿cómo se trasladan? ¿Cómo se llevan a un texto que sea accesible en el sentido de que yo lo pueda navegar, en el sentido de que el significado de estos espacios, de estos espacios, de estas configuraciones espaciales, ahí está, de estas configuraciones espaciales pueda provenir, la pueda capturar yo con el lector de pantalla. Acá es donde se hace hay una gran dificultad. ¿Por qué? Nico, Sí. que te corto para molestar, para hacer de pronto lo que estás mencionando algo más vívido. ¿Querés compartirnos? De pronto todos están viendo el PDF, déjame, yo les muestro algunas cosas del lector de pantalla, ¿te parece? Dale, por supuesto. Y luego, para hacerlo más... A mí me parece interesante una cosa que estás diciendo, Nico, y es que sea accesible no quiere decir que te lo pueda leer un lector, ¿no? Sino Exactamente. que te pueda transmitir la experiencia de transitar ese texto. Me parece que te referías a eso, a que va un poquito más allá la accesibilidad. No es solamente poner palabras que pueda interpretar un lector. Que a todo esto les hago una nota. Un lector de pantalla, chicos, tiene la tecnología de text-to-speech, ¿no? Un sintetizador de voz es eso, es un programita que tiene procesamiento de lenguaje natural, donde usa un modelo de lenguaje del idioma en que estamos leyendo para poder verbalizarlo, ¿sí? Entonces fíjense que esto también cierra un poco, por el lado de la diplomatura, está relacionado con lo que vieron en el módulo 3, que es ingeniería lingüística, ¿no? Ahí una de estas tecnologías es el reconocimiento de voz, es cuando uno le da, por ejemplo, una orden al asistente de Google, y el sintetizador es el que usa Nikos, el que interpreta cada unidad y la verbaliza de acuerdo a un modelo de lenguaje y a un modelo fonético que ya tiene preentrenado.
Yo tengo como mucha curiosidad por ver que lo muestren andando. ¿Es lo que estás haciendo, Freddy? Es lo que estoy intentando hacer tal cual. Aquí está. ¿Querés que yo lo vea el Dale, PDF, lo transite dale, al PDF y vos lo muestres? dale, vamos a jugar así entonces. Dale. Para que se hagan una idea, de cómo funciona o cómo empieza a trabajar el NVDA. Trabajo práctico para ejemplificar algunas herramientas de edición accesible en lista protegida. Trabajo práctico para ejemplificar algunas accesible.pdf. Y algo, por ejemplo, muy fascinante que está sucediendo en este momento. Yo en este momento tengo el Meet, tengo unas diapositivas, tengo un PDF y mi lector de pantalla. Y ya eso está poniendo en jaque a mi computadora. Esto ya está poniendo en jaque a mi computadora, por ejemplo. Ya son demasiados recursos. Bueno, Mi Nico, computadora en este momento está medio loca. ¿querés correrlo? Porque Adelante. nosotros viendo el texto, un Dale. ejercicio interesante es intentar, Leer. si tienen ganas, eso, háganlo, cierren los ojos y escuchen a ver si podemos entender qué estamos leyendo. Muy bien, ahí va. Encabezado nivel, un trabajo práctico para ejemplificar algunas herramientas de edición accesible que faciliten el encabezado nivel 1 estudio del documento con lector de pantalla. Encabezado nivel 1, encabezado nivel 1, número figurado, encabezado nivel 1, encabezado nivel 1, una de estas definiciones de imágenes fueron tomadas de la wikipedia.es.org, enlace ver, gráfico https://ual.wikipedia.org /wikipedia/commons/9/94 diagonal convergencias sumo.commons.smg gráfico /120px diagonal convergencias sumo.commons.smg.png gráfico https://ual.wikipedia.org /wikipedia/commons/0/06 /karen 16 asumo.commons.smg /120 gráfico px karen 16 asumo.commons.smg.png gráfico https://ual.wikipedia.org /wikipedia/commons/2/28 /diagonal asumo.commons.smg gráfico /120px diagonal asumo.commons.smg.png gráfico https://ual.wikipedia.org /wikipedia/commons/9/94 diagonal. Para no hacer más largo esto, acá estos enlaces que estás leyendo, http Eso es lo único que entendí, https // no sé qué punto ahora. Yo les revelo un poquito. A gráficos de la Wikipedia. Yo les revelo un poquito qué es lo que está leyendo el lector de pantalla, que se enloquece mucho, y ya les voy a mostrar. Hay un elemento, este elemento que habla de un pie de página. El lector de pantalla en ocasiones tiene la posibilidad de buscarlo, pero lo busca en otra lista. O ese sería en el mejor de los casos. En otro caso, sencillamente hace una referencia de que hay un pie de página, pero no dice nada más de ello. Otro elemento que, salvo configuración previa, el lector de pantalla no reconocería son estos subrayados de tinta. Es más, aquí es donde uno tiene que entrar a pedirle mucho al usuario para que configure el lector de pantalla, para que uno pueda hacer que el lector de pantalla advierta estas cosas, pero tendría que hacer una preconfiguración. Mucho de lo que escuchamos hace un rato que tiene que ver con las páginas web es lo que uno llama el texto, creo que se está viendo en pantalla, HTML, es el texto oculto de la imagen. Uno de los elementos incómodos del lector de pantalla es que cuando uno trabaja con este texto oculto, que ya les voy a enseñar a trabajarlo, el usuario pierde control del lector de pantalla y el lector de pantalla se enloquece leyendo esa información. Estos pie de páginas que están por acá, en general, cuando estás en el cuerpo de un PDF, el lector de pantalla no lo reconoce. Y menos aún si tenés un hipervínculo. Noten que aquí hay un hipervínculo, lo reconoce menos. Para uno llegar a esto, para el lector de pantalla, estas cosas están jerarquizadas de maneras distintas. O sea, para el lector de pantalla, este cuerpo del documento y esto que está acá están en dos páginas distintas, están en dos mundos distintos. Y si no es por una configuración del teclado que le permite al usuario navegar toda la lista donde están los pie de páginas, que por cierto no se le aparece uno por uno discriminado, sino que le aparecen todos en cascada. Estas imágenes, por ejemplo, si hubiéramos llegado al lector de pantalla, esta imagen no nos hubiera dicho nada porque no tiene un texto alternativo. Pero el lector de pantalla Perdón no que te hubiera... corte. Eso Sí. te quería preguntar para confirmar.
Cuando vos decís texto oculto de la imagen, en realidad es el texto alternativo, ¿verdad? Tal cual, estoy hablando del Bien, texto porque eso es alternativo. algo que hemos mencionado varias veces en distintos momentos de los módulos que hemos cursado en la diplomatura, de por qué es importante, aunque nosotros visualmente no vemos dónde aparece ese texto, pero por qué es importante agregarlo. Y eso puntualmente me parece interesante porque se usa o puede ser útil en un PDF, tanto como en una página web. Me Ya parece que les eso voy a está mencionar, bueno de tenerlo en cuenta. ya les voy a Eh, mencionar que desde el PDF, como que, bueno, el PDF, la gran virtud del PDF es que es una caja negra. Hay miren que el texto alternativo es difícil ingresar a él. El mismo lector de pantalla no navega con comodidad, y aquí es donde nosotros hemos optado, o bueno, cuando uno hace edición académica, todos hemos conciliado que la plataforma, el software, el programa más cómodo para transitar un texto de esta naturaleza es el Word. Por muchas razones. Una es el control, la autonomía que se da, y dos, porque todos los institutos, centros de capacitación de lector de pantalla enseñan como proceso básico aprender a manejarse con el Word. Así que este sería el primer truco que les iba a enseñar. Si ustedes tienen un texto en PDF, hay un proceso para pasar del texto del PDF al material del editor, que se llama la digitalización. No sé si han hablado de ellos. Aquí, ahí tendríamos que hablar de un tema muy interesante, que son las OCR. ¿OCR o OCRs? Nico, vos me... OCR, Ocular Reconocimiento Ocular. Básicamente, hay muchos textos que están escaneados y que son PDFs. Esto creo que lo deben haber hablado seguramente, pero que son fotografías de los escaneos, o sea, son fotos. No es un PDF textual, no sé cómo se dice, cuál es el término adecuado, Paula, si quisieras ilustrarme para que no quede tan ignorante, pero bueno, no es un... No, está bien, creo que la forma de hacer la diferencia o capaz que la manera en que nos podemos dar cuenta de que a qué hacemos referencia es, ¿vieron cuando uno tiene el famoso PDF editable? Por ahí los que trabajan con una herramienta de traducción asistida van a ver que las herramientas normalmente aceptan PDFs a condición de que sea editable. ¿Qué quiere decir eso? De que a la base tienen el texto y pueden acceder a esos elementos. El caso opuesto, el que vos decís, Nico, es el caso en que la digitalización viene del papel perdón que aparece alguien ahí, del papel a un archivo en PDF. Eso sí se hace con OCR, que es Optical Character Recognition, o reconocimiento óptico de caracteres, que lo que hace es hacer una foto y de esa foto intentar encontrar ahí adentro cuál es el texto. De nuevo, esta forma de reconocimiento tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural, porque una forma de identificar cuál es la palabra cuando uno escanea es tener en algún lugar guardadas todas las palabras del idioma en que estamos escaneando. Por eso tampoco podemos usar cualquier conversor a PDF, porque tiene que entender mi idioma. Exacto. Entonces, esas serían las dos distintas ramas del PDF, con lo cual el escaneado o el no editable sería el más problemático para ustedes. Y el editable sería el que ustedes podrían generar a partir de un Word, por ejemplo, o con Adobe, la versión esta. Bueno, aquí les voy a mostrar un truco que a veces te salva las papas. Subís al Drive tu material en PDF. Esto lo haría, vuelvo y repito, lo estoy haciendo aquí por comodidad, pero en principio hay distintos OCR que hacen este cambio de información del PDF al Word. Y ese proceso que se llama digitalización, aquí lo voy a hacer con el Drive, cuando sencillamente le digo que en vez de abrirlo en PDF, me lo abra en Doc. Entonces aquí estoy generando un documento en Doc. Vuelvo y repito, este proceso un poquito artesanal que estoy presentándoles ahora es el que haría un texto, un digitalizador especializado, si uno lo quiere ver de esa manera. Entonces, ¿cuál es el proceso para dejarlo un poquito más claro? Hay un documento fuente que es el PDF. El documento fuente nos genera muchos problemas en sí mismos, entonces lo digitalizamos para pasarlo en una plataforma
que sea cómoda para trabajar y para editar. En este contexto sería el Word. En este caso aparece una digitalización. Esta digitalización, por ejemplo, pierde imágenes, no alcanza a reconocer imágenes. Si fuese un OCR bastante potente, claro que reconoce las imágenes, las clasifica, las jerarquiza. Solo quiero mostrarles un poco cómo funcionaría. Y lo que termina pasando es que algo que es muy propio del hábito o de la edición es que el editor ahora tiene este texto que puede manipular, ¿sí? Ahora puede manipularlo, y aparecen con lo que uno llamaría ruido o sucios, y la primera tarea del editor es limpiar esos sucios o ese ruido que aparece, ¿bien? Noten que las imágenes no las reconoce, noten que aquí hubo un juego de teclado de infraíndices y supraíndices que el lector que el Word no reconoce adecuadamente, los desalinea, y aquí hay unas cosas, unos símbolos que escasamente logra reconocer, que cuando yo descargue este archivito y lo empiece a editar, ya el lector de pantalla muy posiblemente no me reconozca, por ejemplo, estos pie de páginas. Miren cómo este pie de página quedó en cualquier parte. Miren cómo esta fórmula matemática se descompagina, y no solo se descompagina, sino que el lector de pantalla ya no reconoce nada de lo que está acá. Eso te iba a preguntar, con esta conversión, porque, a ver, recapitulando, ¿cuál sería la gracia de hacer esto? Que yo ahora tengo texto que puedo editar, Ajá. pero, por ejemplo, el lector de pantalla, ¿te lo leería eso o no? Ya la idea, y esa sería No. la prueba, mucho Bien. de lo que está acá, él ya lo puede leer. La idea es que yo haga una edición sobre esto y empezar a reconocer los caracteres y comandos que no reconoce el lector de pantalla y editarlos. Eso sería como el trabajo de edición ahora. O sea, Yo me quedé con un par de preguntas para Nico. No sé, bueno, si ustedes, sí. los que estamos todos, el que tenga preguntas, vaya poniendo acá en el chat, no hay problema. Yo voy preguntando, voy sacándome las dudas. En el texto original, en el PDF, ¿qué efecto tiene? Yo lo que alcancé a pescar, digamos, decía encabezado, Ujú. ¿sí? Bien. Pero la otra parte de subrayado, de negrita, ¿tiene algún efecto para vos? ¿Te sirve? ¿Te cambian algo? ¿Te lo capta el lector o no? Bien, ahí está bueno hacer una gran diferencia. Recordando lo que hablábamos del OCR y de por qué hacíamos el OCR, bueno, los PDFs que provienen de un libro de papel, por ejemplo, no los reconoce el lector de pantalla, porque el lector de pantalla solo reconoce texto. Solo reconoce texto, pero que esté mostrado como texto, ¿sí? No imagen. Por lo tanto, si yo tuviera un libro escaneado y me pasara en el PDF, eso no reconocería absolutamente nada. Bien. Entrando a tu pregunta, sí, no tiene ningún valor, por ejemplo, la negrita, el subrayado, ni cualquier otro añadido estético, porque eso el lector de pantalla no lo considera. Entonces ese puede ser otro tip, ¿no? Si yo quiero, porque yo pienso en mí, como siempre, soy súper egoísta, entonces digo, cuando yo quiero llamar la atención, le pongo un color, lo pongo en negrita, lo subrayo, pero por ahí, en esta situación, llamar la atención sobre alguna parte del texto debería hacerse de otra forma, ¿no? Ahí están varios trucos que vamos a empezar a compartir el día de hoy. Es cómo llamar la atención de tal manera que el lector de pantalla y el usuario puedan navegarlo con cierta comodidad. Noten, ya la primera dificultad es que todos los procesos, por mejor que sea el convertidor de PDF a Word, siempre generan ruidos, mayor o menor. Este fue como un ejemplo, como les dije, muy casero de qué es lo que haría uno y cómo uno termina con un texto fuente, lo digitaliza, la digitalización te da un nuevo documento y ahora el editor entra a manipular este documento para que el lector de pantalla lo transite. A esto uno usualmente a esto le llama limpiar el texto. Usualmente hay errores, si estuviera más deteriorado, si fuese una fotocopia, por ejemplo, habría mucho más ruido, algunas letras como acentuadas que no aparecerían, algunas letras quedarían tachadas.
Estos hipervínculos, como ya muy posiblemente el lector de pantalla, en este caso este texto, el Word no lo conoce, les voy a enseñar otro truco que está bastante bueno, y es el Word tiene una herramienta muy interesante por aquí en información, que es esta, comprobar si hay problemas, y hay una en particular que dice comprobar si hay problemas de accesibilidad. Y él te hace una lista, y sugerencias de cuáles serían los problemas que el Word dispone o reconoce en este texto. En este caso, por ejemplo, él nos daría un clic completo, un 10, para transitar este texto. Y si ustedes vieron el texto original en función de lo que tengo acá, el estudiante no podría hacer la actividad. O sea que estos reconocedores o estos testing que hacen automáticamente nos están dando un 10 en un documento que está muy lejos de revelar los contenidos del texto original. Una pequeña acotación. Si hubiera en este texto, pongamos que no hay fórmulas matemáticas, pero supongamos que es Ser y Tiempo de Heidegger, donde aparecen breves fragmentos de texto en griego. El texto en griego también estaría roto. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la cuestión de, me quedé como pensando en lo que yo misma dije antes, de que tenemos un modelo de lenguaje del idioma en el que vamos a usar el lector, ¿no? Entonces, lo que vos contás también es súper interesante por varios motivos, porque si yo quisiera, por ejemplo, probar la traducción que estoy haciendo, tendría que asegurarme de reconfigurar el lector, ¿no? Más que el lector, el OCR con el que estás trabajando, o sea, el programa para hacer el reconocimiento óptico de caracteres, tendría que estar configurado en cierto idioma. Bueno, Claro, eso es para digitalizar, pero después para claro, leer el para texto, por leer ejemplo, el ¿vos mismo lees en lector de otro pantalla. idioma, Nico? Ahí está la cuestión. Yo sé algunos otros idiomas, pero Sí. el lector de pantalla, por lo general, solo reconoce, o sea, solo verbaliza en voz alta las palabras pronunciadas en el idioma nativo del lector, o sea, en el que está configurado. Si lo tengo en castellano, a la palabra people en inglés la leería people, por ejemplo. Ajá. Otro tema es que algunos lectores de pantalla, como JAWS y NVDA, admiten una configuración de reconocimiento de idiomas. Entonces, en el momento en el que apareciera la palabra people, el lector de pantalla cambiaría a inglés y diría people en lugar de people, pero este reconocimiento de idiomas por lo general suele fallar dentro de los lectores de pantalla. Ah, mira. Entonces, empezaría a leer people y después, si sigue en castellano, te empezaría a leer el castellano como si lo leyese un anglosajón. Eso es re interesante porque es lo mismo que pasa en Word cuando vos vas escribiendo, viste que podés activar o a veces tenés por defecto el corrector gramatical. Y es que necesitas una cierta secuencia de palabras para poder identificar el idioma. Entonces, en tu caso, el efecto sería leerte las cosas de un idioma con la tonada eh, o la pronunciación de otro, digamos, lo cual Claro, también te dificultaría un poco la comprensión, ¿no? exacto. En este caso diría people es la palabra. Ay, qué Claro, divertida. claro, no sería muy. Che, Pero, yo me quedé pensando que hay, Ajá, bueno, estoy como tratando de ir sacando el limpio porque increíblemente estamos llegando a las 7 de la tarde, che, se sí. me pasó volando. Estoy como, acá hay una pregunta. Gretel pregunta, ¿se puede modificar la velocidad del lector NVDA? la respuesta es sí, se puede y con un comando bastante fácil. eh, con insert, alt, flecha hacia arriba o hacia abajo. Ah, Se- hacia se- arriba aumenta la velocidad y hacia y abajo hacia la abajo baja. disminuye. Exacto, sí. Bien, De hecho, entonces yo la bajé insert, recién, alt, flecha. arriba o abajo. Sí. Perfecto.
Y bueno, y ya que Bien. está esta consulta, déjame que yo te haga una consulta relacionada. Lo que nosotros escuchamos, Nico, ¿es tu modo estándar de trabajo? ¿Vos lees a esa velocidad y eso? No, no, la bajé unos Ah, puntos. la bajó. Sí. Bueno, paren la Hay rotativa. personas que leen, hay personas que leen a mucha velocidad, hay personas que leen a muchísima mayor velocidad. Pero en particular, yo tengo una modalidad, o sea, cada, cada contexto eh, tiene sus requerimientos, ¿no? A ver, si estoy trabajando, por ejemplo, para leer un mail y redactar un mail, puedo leer puedo verbalizar a una cierta velocidad. Si estoy leyendo un apunte, eh, queriendo captar un teorema o analizando una demostración, primero que nada voy a aumentar el nivel de puntuación de mi lector de pantalla. Y segundo, voy a bajar de la velocidad. Y tercero, no lo voy a leer todo de corrido, sino que voy a ir reconociendo el texto línea a línea, párrafo a párrafo. Creo que Freddy nos puede comentar algo de esto. Es muy Sí, interesante. como les mencionaba, generar documentos accesibles reclama del usuario tener una configuración, tener la capacidad de adaptar el lector de pantalla para que pueda reconocer todas las peripecias que uno realiza en el documento. Una de ellas tiene que ver con, así como mencionaron, si se puede aumentar la velocidad. Sí, se puede aumentar la velocidad. Uno podría controlar hasta los espaciados, que los verbalice o no. Uno puede pedirle que reconozca o no la puntuación con espacios, con puntos, con comas. O sea, cuando digo es más, uno podría pedirle al lector de pantalla que reconozca una mayúscula de una que es minúscula, porque no es fácil mostrarlo, pero el lector de pantalla, si no lo configuras, no te reconoce mayúsculas de minúsculas, no te reconoce subrayado, no te reconoce negritas, no tendría por qué reconocerte títulos, subtítulos. Y como les había mencionado hace un rato, un truco interesante que nos sirve como referente es este de evaluar. Este evaluar, que lo tienen desde el 2000, del Word 2010, y nos da ciertas pautas, por ejemplo, de edición. Ya aquí nos está diciendo que hay varios errores. Uno de ellos es que no encuentra el texto alternativo en las imágenes. El otro es que los títulos son muy largos. Y por aquí hace algunas sugerencias de cómo corregirlos. Varias de esas sugerencias son importantes. Una de ellas, que parece algo menor, es este subrayado no le dice nada al lector, no lo reconoce, y si el usuario configurara para que lo reconociera, se haría mucho ruido. Dos, inevitablemente cuando uno hace fórmulas matemáticas, uno necesita que el lector de pantalla reconoce si es una letra en el texto plano, si es un infraíndice o si es un supraíndice, y eso reclama que la puntuación aumente, hasta un paréntesis hay que leerlo. Y por lo general esa configuración no está presente. Cuando uno tiene eso, hace que, bueno, hay otra cosa para configurar. Uno podría decirle al lector de pantalla que lea palabra por palabra, letra por letra, carácter por carácter o todo el párrafo. Y si vos leyeras todo el párrafo en esta fórmula matemática, te perderías la información si es infraíndice, si es subíndice y cosas por el estilo. Pautas aquí como muy rápidas para ir llevándose trucos. Si yo quiero que el lector de pantalla entienda que esto es un título, hay una herramienta acá arriba que es justamente darle título. Uno podría llegar a configurar y modificarle con colorcitos si quiere, igual eso no le va a decir mucho al estudiante ni al lector de pantalla, pero yo ahora estoy jerarquizando con esta tecla de título, ahora le doy un segundo título. Ahora, cuando el lector de pantalla pase por estas dos palabras, le va a decir al usuario que está jerarquizado el texto y que tengo un encabezado, segundo encabezado para los títulos. O sea que ahí el uso de estilos, yo estoy como tratando Exacto, de es el uso de entender. estilos. No, pero podría tener una función doble, porque le podría servir a los fines del lector de pantalla y también al que no usa el lector, porque el estilo ya de por sí, como vos dijiste, si vos lo personalizas, visualmente te puede decir, ah, todo lo que está en verde es título, y a su vez conserva la estructura interna de que es un título, entonces va a verbalizar que eso es un elemento especial, ¿no? Tal cual. Hay una letra que usualmente usamos mucho en procesos de edición, que es verdana, ¿sí? La verdana. ¿Por qué verdana?
Muchos de los protocolos de accesibilidad están pensados también para tratar de hacer un documento medianamente universal. Entonces, lo que es Arial y Verdana son bastante planos o maleables para una persona que tiene baja visión. Bien. Porque tienen menos... ¿cómo lo Se me diría yo? ocurre que tiene menos arte Menos arte, tal la cual. letra. Yo dije firulete, pero Bueno, es eso. como la misma idea, sí. Lo que Sí, ya saben ustedes, el texto alternativo, uno puede darle títulos, ¿sí? Grafías. Este texto alternativo que apareció acá, por ejemplo, el lector de pantalla lo reclama, ¿no? O bueno, las sugerencias o el protocolo reclama que existan. Lo que en la realidad sucede es que si vos querés fijar tu atención en ese texto alternativo porque querés que te diga algo, no lo podés hacer en este entorno. O sea, me explico, todo lo que haga en el entorno del texto alternativo hace que todo lo que yo escriba acá hace que el lector lo lea y el usuario no va a poder controlar, no va a poder detenerse, no va a poder repetir la información ni transitarla con naturalidad. bueno, ahí Voy a leer como si fuese un párrafo entero, ¿no? Entonces la sugerencia, por ejemplo, estética que nosotros hemos adoptado, vuelvo y repito, aquí es mucho como el trabajo a medida, ¿no? El trabajo a medida que nosotros sabemos hacer es que a la imagen, primero le advertimos al lector de que viene un gráfico, ¿sí? Por ejemplo, digo el gráfico número 1. Yo en particular no uso ortografía en este gráfico, pero vuelvo y repito, muy a la medida, porque luego esto se convierte en una palabra de búsqueda. Cuando el estudiante usa el control B y busque el gráfico sin tildado, él va a poder reconocerlo con cierta comodidad. Alguien dirá, pero hacerlo con la tilde ¿cuál es el problema? El problema implica una maniobra en el teclado que puede ser costosa. bueno, En vez del texto alternativo, en vez del texto alternativo yo suelo usar una descripción. Esta descripción sí la tildo. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante vaya a buscar gráfico sin tilde, le va a dar este gráfico para que él se mueva, pero ahora ya no le va a dar este que está tildado. Y aquí hago la descripción que corresponde. Y al final le doy un fin de descripción. Entonces, vuelvo y repito, es uno de los trucos que yo suelo hacer. vamos a pasar en limpio, antes que se nos maree la gente. Yo noto que hay como dos niveles, ¿no? En esto de cómo hacer accesible un material. El nivel, digamos, qué sé yo, de la práctica o técnico, que serían estas cosas, usemos texto alternativo, usemos estilo, ojo con la paginación, un font lo más universal posible, tamaño estándar, 11 supongo. Eso, nivel técnico, digamos. Y el otro es el aspecto de comprensión del texto, que tiene que ver con esto que vos nombras, un poco trabajar a la medida si uno tuviera un cliente o un proyecto de generar material accesible, acordar primero ciertas pautas que le vayan a servir, aunque rompan lo idiomático, porque vos acá estás hablando de no usar acento en una palabra que lo lleva frente al lingüista, o sea, qué vergüenza. Pero eso es parte del acuerdo, ¿no? Entre el productor y el consumidor y que le resulta más práctico. Teniendo en cuenta que Nico va a tener que hacer un acento más cuando él tenga que buscar el texto. Y además eso en la comprensión de que nos habla, de que yo puedo diferenciar gráficos sin tilde o elementos que se asocian a algo puntual en el texto, lo ponemos sin tilde o lo nombramos de una forma y me sirve para la búsqueda. Es una especie de indexación implícita. Exacto. ¿No? Está buenísimo. Es lo que estamos haciendo. Ajá. Por ejemplo, estos son códigos o trucos que, como te digo, muy como artesano y también en común acuerdo con el estudiante que va a transitar el documento. Esto se convierte, por ejemplo, una de las mayores dificultades cuando uno trabaja con el lector de pantalla es que uno no puede navegar el texto como quiera. Uno lo puede trabajar. Entonces, fíjate que algo como estos estilos ya me están dando una mano. Aquí no he editado los estilos, pero usualmente uno le da una cierta edición.
pero el lector de pantalla ya le habla, ya le hace una jerarquía de encabezado, y el estudiante ya sabe si está en una subsección o una sección. Por lo general, yo no uso esta herramienta del estilo, sino que lo refuerzo con la palabra sección. Perfecto. Y le digo en qué Tengo una sección. pregunta Sí, para y esa ustedes. sección, de nuevo, aquí es donde uno tiene que, de nuevo, trabajar mucho con el estudiante, porque le hago como una palabra de búsqueda sin tildado, por ejemplo. Bien, tengo una pregunta en el chat. Por favor. ¿Alguno de ustedes trabajó o tiene ayuda de profesores o especialistas en baja visión y ceguera? Nos pregunta Gretel. Ajá. Realiza en baja visión y ceguera. Ujú. Y trabajando. ¿Alguno de ustedes trabajó o tiene tipo ayuda de profesores? asesoramiento, tal modo. Entiendo que sí. Bueno, a ver, No, bueno, yo soy ciego. o sea, nosotros para hacer mucho de lo que estamos haciendo responde a directamente no, con un experto no. Estamos siguiendo mucho de lo que hacemos, seguir protocolos que están accesibles en la web, pero trabajar con personas con bajas, o sea, con un experto, no. Hemos tenido la experiencia de compartir con la UPC, que tienes con los profesores que tienen la formación en licenciatura en educación especial. Y hemos tenido retroalimentación y le hemos compartido estos criterios de edición que nosotros hemos venido acompañando o generando, y les han sumado mucho. Es más, hemos tenido una retroalimentación bastante positiva de estas puestas en escena que hemos realizado. Perfecto. Pero está la puerta abierta. Nosotros estamos como en la búsqueda de poder encontrarnos con otros profesionales. Mucho de lo que uno hace o mucho de lo que se hace apuntando hacia la edición accesible reclama estar en red. Entonces, amerita buscar ciertos foros, estar compartiendo. Como les menciono, ¿Vos tenías algún comentario? Sí, sí. Bueno, además de todo esto que ha mencionado Freddy, también nos guiamos con cierta bibliografía universal que hace referencia a la transcripción braille de textos matemáticos, tan vigentes desde el año 1992 para el habla castellana y portuguesa, lo que nos ha permitido, bueno, extrapolar algunas ideas, sobre todo a Freddy le ha permitido como editor extrapolar algunas ideas o nociones intuitivas del braille hacia los textos digitales para la decodificación de fórmulas matemáticas. Tenemos ahí un par de trabajos sobre notación braille matemática y otros también del mismo tema, pero ya para las personas que están haciendo una especie... Ese sería un texto más de corte académico elevado, y después hay otro texto de la Barca, que es un texto más para el aprendizaje y la docencia, que habla sobre lo mismo. Bueno, Frey sabe braille, o sea, aquí hay mucho el editor, en este caso, como en mi papel como editor de textos especializados o texto matemático, en lo que está revelando es que he tenido que explorar una formación en braille, he tenido que explorar o consultar sobre la edición en sí misma, los alcances del NVDA, su configuración, los alcances de esta simbología que es compatible o no con el Word, qué tanto de estos símbolos puedo exportar para que el lector de pantalla lo reconozca. Por ejemplo, un símbolo tan sencillo como este, ¿sí? Ahí aparece un alfa, podría no reconocerlo el lector de pantalla, o uno como este, podría no reconocerlo, este es una gama, podría no reconocerlo el lector de pantalla. Mucho del trabajo que nosotros hemos hecho desde el laboratorio es ir reconociendo y testeando cuáles son los alcances del lector de pantalla, cuáles son los alcances de la simbología que yo puedo exportar en el editor de ecuaciones del Word, que por cierto el editor de ecuaciones no me deja trabajar muy bien, y lo hemos socializado. Muchas de estas pautas las hemos socializado y ha sido muy grato la recepción que hemos tenido, sobre todo porque estamos
corriendo los límites del Word, llevándolo a otros contextos donde hasta ahora todo el mundo cree que es tierra baldía o es territorio baldío. Usualmente cuando se trata de matemática accesible se recurre a un software o a... En el mercado habrá uno llamado Lambda y encontrarán otro actualmente de distribución gratuita que es el Edico. Lastimosamente el lector de pantalla, el único lector de pantalla que reconoce el Edico no es gratuito. Y hay otros dispositivos como la línea Braille que les permite, en vez de escuchar al estudiante, le permite tener una reproducción del contenido en Braille, y nosotros creemos que es la forma más cómoda de acceder a la matemática digitalizada, pero de nuevo, una línea Braille actualmente puede estar en $300. Hasta ahora nuestro grupo de trabajo ha logrado llevar una herramienta que es el Word y hemos expandido sus límites a un territorio donde nadie quiere, bueno, donde todos nos resistimos a trabajar, por muchas razones, por los impedimentos técnicos en sí mismo. O sea, me explico, si yo quiero que, hay algo que el lector de pantalla no va a reconocer y es este infraíndice, C infraindizado en 1. Entonces, recurrir a un subrayado resuelve el problema, por ejemplo, pero siempre y cuando uno recuerde que el braille mismo tiene simbología especializada y hay unas lógicas del braille que yo puedo extraer o replicar en la edición. Pero de nuevo, son detalles finos, muy, muy finos. Sí, eso les iba a decir. Estamos sobre las 7:15, con lo cual tenemos que cerrar la charla. Primero que nada, les agradezco un montón que a todos, a ustedes dos que han venido a contarnos estos tips y a todos los que se han unido. Y bueno, espero que haya sido de utilidad. A mí me parece que está bueno tener estas cositas en cuenta. Y bueno, y cualquier otra duda que les quede, lo pueden canalizar a través del mail y después les voy a circular la grabación cuando esté subida. Así que yo los despido con esto. No sé si Freddy y Nico quieren decir algo para cerrar. Yo más que agradecerles y felicitarlos por el trabajo que hacen, ¿no? No, muy agradecidos por el espacio, el escenario y de verdad esperamos que pueda... que sea un elemento más que los invite que los invite a esta difícil tarea de hacer accesible material accesible en la red. La red en sí misma ofrece muchos desafíos. Hay una fuerte tensión entre lo que es funcional para el estudiante o para la persona que va a acceder a los contenidos y lo que uno dispone en el mercado. O sea, estamos teniendo agradecimiento y felicitaciones, así que muchas gracias a todos por los comentarios. Nico, no sé si querés cerrar. Sí, lo mismo que Freddy, agradecer, bueno, la paciencia y la predisposición de todos los que estuvieron aquí presentes, que sé que es feriado, nos habíamos olvidado, pero bueno, nada. Sí, qué mal. No, espero que la verdad haya sido una motivación a seguir indagando, a plantearse nuevas problemáticas, que siempre las va a haber, y a plantearse también una nueva forma de pensar la digitalización y accesibilización de textos dentro de una lógica que contempla más, como decíamos al comienzo, el diálogo con el usuario, con el cliente, con el consumidor final, así como, bueno, también la búsqueda de soluciones alternativas que no están contempladas de entrada por los protocolos, pero que se pueden ir construyendo a partir de la inculturación de ciertas prácticas nuevas, que está bueno trabajar de a poco. Muchísimas gracias, chicos, que tengan un lindo resto del día y una buena semana, que ya arrancó, que va a ser corta. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo café.